No son pocas las veces que a través de sus propios comentarios nos han pedido que hablemos de las mujeres mayores en el viejo continente. Virtudes, costumbres, dificultades y sobre todo suavidades en cuanto al amor. Y por qué no, la posibilidad de establecer una nueva pareja. Por estos lares es bastante habitual e incluso aceptado ver a un afortunado con muchos calendarios acompañado o incluso en una relación con una mujer mucho menor, sin que exista mayor inconveniente que la envidia de otros varones que quieren pero no pueden por humildad de patrimonio. Pero cuando se da esto a la inversa, es decir, una dama mayor pone sus ojos, su experiencia y su sábana sobre algún muchacho de turno, genera un poco de suspicacia y curiosidad. Aunque si bien en los últimos años la aceptación de esta disparidad es cada vez más aceptada y un poco festejada. Las comparaciones suelen ser odiosas, pero resultan prácticas y necesarias. Si paragonamos las sociedades europeas con las de otras latitudes, veremos que las mujeres del viejo continente, cuando se acercan o superan el medio siglo, tienden a ser más sociables, activas e incluso emprendedoras. Llegan a mostrar una relativa dificultad en aceptar el paso del calendario en cuanto a superar las circunstancias y dificultades. Aunque esto moleste a las generaciones modernas de color arcoíris, cromosómicamente a una mujer la define su biología, y ésta no conoce mucho de diferencias culturales. Y es en este punto específico donde entran a relucir determinados parámetros comunes. Las maduras europeas no dejan de lado a sus amigas cuando inician un amor, relación o aventura, mucho menos a su familia. El amor suele ser por etapas o estadios. En aquellos más jóvenes, los comienzos suelen querer monopolizarlo todo, intentando siempre estar a solas con el indicado. Sin embargo, las mujeres maduras logran el equilibrio necesario para nunca olvidar a nadie. Las europeas maduras generalmente tienen independencia económica, lo que hace que su atracción para con un caballero no sea por interés monetario, sino por amor. Y si este último no nace, no hay problema. Bastará con que se sientan bien y cómodas con la relación de turno. Las noches de insomnio y las guerras de alcoba suelen llegar de inmediato y sobre todo mucho antes que las frases de amor. De hecho, el contundente "te amo"
no se lo toman con frivolidad y mucho menos a la ligera. Ellas saben lo importante y peligrosa que suele ser esta frase. De su boca podrás esperar las aventuras más cálidas, húmedas y atrevidas. Pero decir te amo, esa frase aparecerá cuando estén más que seguras. Si vienes de una cultura un poco más posesiva, quizás esto te cause un poco de asperezas. Con el paso del tiempo, las europeas maduras no sienten la necesidad de estar todo el tiempo con su pareja. Generalmente continúan siendo personas ocupadas y sus cosas siguen siendo parte de su rutina cotidiana. Así que prepárate a vivir y dejarlas vivir. Las decisiones y sobre todo las importantes a estas edades son más consensuadas entre las partes, dejando siempre un espacio a la reflexión. Incluso en los casos donde el patrimonio femenino es mayor que la del joven zarandeado, estas damas darán un espacio para que el otro tenga un lugar en la toma de decisiones, o al menos se quede con el pensamiento que él algo ha hecho. Es sabido que existen muchas damas que con el paso de Cronos compensan con retribuciones materiales a aquellos que mitiguen su soledad. Pero eso se aleja mucho del criterio del amor y sus pormenores, pasando a ser complejas transacciones con muy altas posibilidades de confundir al corazón. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálanos un like, comenta y suscríbete. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Y por favor, si tu corazón cae en manos de una madura europea, pórtate bien porque ellas estarán siempre un paso adelante. ¡Chao!